qué bien la reforma política o las reformas políticas que hay que introducir en el país para tener una democracia más gobernable, más estable, para tener partidos políticos también más serios, más estables, un sistema de partidos políticos de menos y más reales partidos políticos, en fin, un conjunto de objetivos, porque lo que está funcionando muy bien en el Perú es la economía, pero la política, como sabemos, pues está descoyuntada, disgregada por completo. Hemos invitado a Fernán Altuve de Fuerza 2011, candidato con el número 18, a Henry Piz, candidato a Congreso por Perú Posible, con el número 10, y Aníbal Torres, candidato por Gana Perú, también al Congreso, con el número 14. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, el tema es muy amplio, pero comencemos con quizás lo principal. Hay un tema clásico, ¿no?, que es el asunto del Parlamento, del Congreso, si debe haber unicameralidad o bicameralidad, 2 cámaras o una, y en general la reforma del Congreso como tal. ¿Qué podemos decir rápidamente sobre ese tema? Bueno, yo creo que el punto que está en cuestión dentro de toda la estructura política del Estado es el Congreso. Ya los peruanos, en términos generales, consideramos que hay 2 instituciones que son irredimibles: la Federación Peruana de Fútbol y el Congreso. Entonces, yo creo que el Congreso sí puede ser redimido. Yo creo que si las personas utilizan el voto preferencial en esta oportunidad, buscando lo más selecto de su lista, no hay que olvidar que el voto preferencial es un voto voluntario para reordenar la lista, podríamos tener un Congreso mejor. Eso es una aspiración y yo creo que las personas que están aquí también pensarán eso. Pero más allá de lo que se podría hacer para elegir algo mejor, hay que pensar cómo fortalecer ese Congreso que ya la gente cree que es irredimible. Yo creo que, por ejemplo, tenemos un problema muy serio en el Congreso con la Comisión de Ética. La Comisión de Ética está encadenada a que hay un espíritu de cuerpo malentendido donde obviamente el juzgador es par del juzgado y no sabe si tarde o temprano se invertirá el orden y él será juzgado por su actual juzgador. Entonces yo creo que tiene que establecerse un mecanismo por el cual, si bien la última decisión debe estar en el Pleno para inmunidades, sanciones, etcétera, haya la convocatoria de esas causas que sean vistas por juristas con carácter vinculante. Es decir, que emitan dictámenes sobre las causas de los parlamentarios, grandes figuras, no una, 3, para que no sea una opinión parcial, pero fortalecer la Comisión de Ética para que no haya transfugismo y no haya inconductas como las que hayamos visto hasta ahora. Henry. Tenemos que acabar con la corrupción en el Congreso y la corrupción está en las reglas de juego. No es posible que se haya convertido en impunidad la inmunidad parlamentaria. Lo primero que hay que hacer es asegurar que nadie que tiene una acción penal previa pueda invocar inmunidad, porque lo previo no está protegido por la inmunidad. La inmunidad se hace para que pueda fiscalizar adecuadamente. Y lo del pasado no es parte de eso. Esto tiene que ser automático. No puede depender de una comisión de ética, porque siempre va a pasar con las comisiones eso. Acá necesitamos una especie de pacto previo, que llegue al Congreso gente de distintas bancadas, con concepción democrática y con decisión de no aceptar la cochinada, de no aceptar que se hagan trafas con las reglas de juego. La primera es esa, la segunda es los tránsfugas. No es posible. El Perú es uno de los pocos países del planeta donde uno puede formar bancadas en cualquier momento. En cualquier parte del mundo, las bancadas la forma el acta del jurado de elecciones, que dice, estos partidos tienen más de tantos representantes, 6 en este caso, y por tanto, estos partidos son bancadas. Y en el periodo de 5 años no hay una nueva bancada. Acá se forman bancadas de tránsfugas. Eso no puede ser. Tampoco pueden haber partidos bamba. No pueden haber partidos que no cumplen todo el tiempo con la ley de partidos. Así hay una serie de reglas de juego. Yo creo que es indispensable que de entrada pongamos de acuerdo a todos los que queremos un Congreso distinto. Sí, otro Congreso es posible, un Congreso en el cual aceptamos reglas de juego. Luego tendremos que ver algunas cuestiones más de fondo,
bicameralidad, cambiar la manera de elección. Lima es un distrito enorme. Eso lo vemos después. Así lo es. vemos después. Aníbal. Sí, bueno, hay que reformar profundamente el Congreso y esta reforma del Congreso está vinculada con los otros órganos del Estado, con el presidencialismo, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Pero en cuanto al Congreso, agregando lo ya manifestado por Henry, por Fernando, a mí me parece que el periodo de 5 años es muy largo, debería reducirse a 4 años. Debe establecerse la renovación, ya sea por mitades o por tercios, a la mitad de su mandato. Debe establecerse con toda precisión las causales de revocación del cargo. El congresista, por ejemplo, el tránsfuga debe ser revocado automáticamente en el cargo. ¿Cómo va con esa persona que fuga de su partido para incorporarse a otro partido, para entrar a otra bancada? Es una persona que se vende, es una persona que tiene precio, es una persona que no ofrece ninguna garantía para desempeñarse allí en el Congreso de la República. Claro, hay que enseñar también a la comunidad cómo votar para tener un Congreso de calidad y no tener un Congreso que expide pues leyes masivamente contradictorias, ¿no? Que un mismo caso lo está legislando 2 o 3 veces en distinta forma, ¿no? En fin, y esta es una labor que se tiene que realizar hacia la comunidad, porque mientras no tengamos una cultura democrática, una cultura política en la comunidad, entonces siempre vamos a tener los gobernantes y el Congreso que tenemos. Fernando. Quizá podremos retomar el asunto por el lado de la, mencionabas el asunto del voto preferencial, escoger bien, pero el mismo voto preferencial está en cuestión, es decir, deberíamos reformar, no se dice que el voto preferencial de alguna manera afecta a los partidos, los destruye, obliga a la competencia interna, eso una lucha de clases. Eso nos lleva un poco al sistema electoral, es decir, cómo elegir a los congresistas, ¿no? Como ahora o con distritos uninominales, unipersonales, para mejorar la representación, la relación con la gente. Mira, yo te puedo decir una cosa muy importante sobre el tema electoral. El Perú es uno de los pocos países, salvo José Luis Ardón, que es uno de los más importantes pensadores sobre el tema, donde el sistema electoral es la cenicienta del sistema político. El sistema electoral y el sistema político son dos partes de un mismo todo. Y aquí el sistema electoral es un sistema que está sometido a un conjunto de influencias o modificaciones durante los procesos electorales o para condicionar una elección a otra. Yo creo que el voto preferencial debe ser optativo para los partidos. Es decir, los partidos en su estatuto deben decidir si van a hacer elecciones internas abiertas y fiscalizadas o elecciones por delegación, etcétera, pero con voto preferencial, donde el ciudadano pueda reordenar la lista. Es decir, el estatuto, el partido le dice a la ciudadanía, yo prefiero este método de elección interna fiscalizado o porque tampoco se le puede quitar al electorado peruano el derecho a tener voto preferencial. Y si alguien cree que un partido que pone voto preferencial es mejor que otro, votará por ese. Pero el mejor voto preferencial sería el voto dentro de un distrito unipersonal, en el que tú eliges a una persona, ese es el voto preferencial por antonomasia. Tú has tenido aquí una extraordinaria mesa sobre las elecciones inglesas. Y viste que el sistema uninominal inglés no favoreció la representatividad proporcional, sino todo lo contrario. Claro, nada es perfecto, nada es perfecto. Por eso, pero la imperfección del sistema inglés, yo creo que en el Perú sería muy injusto. Yo creo que en el sistema proporcional aún las injusticias son menores. Yo he propuesto en mi libro del 2008 que parte de la Cámara de Diputados se elija así. Pero en el seminario que hemos hecho con Dieter Nollen este año, hemos criticado esa propuesta y efectivamente hay razones en pro y en contra. Sin embargo, hay algo que acerca las cosas. Si achicamos los distritos electorales, y en el Perú hay un solo distrito electoral enorme, que es Lima. 36. Si agarramos y decimos Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro, nos equiparamos a la mayor parte de departamentos que son distritos chicos. Y eso ayuda a mejorar la representación y acercarla al elector. Ese sería un primer paso.
Si con eso no logramos una mejor representación, de repente podemos intentar que una parte de la Cámara de Diputados, porque yo insisto en que necesitamos un Senado, debe ser elegida por distritos más chicos, pero eso es un cambio de mediano alcance. Para que el Congreso pueda hacer eso necesita una cuestión previa que yo estoy convencido tiene que hacerse el 27 de julio, tiene que hacerse al comenzar, o se hace al comenzar, o ese Congreso pierde el carro y repite lo que acabamos de vivir con un Congreso que termina con la peor imagen. ¿Por qué? Porque se tienen que ir haciendo concesiones a la negociación, que hay congresistas con juicios pendientes que chantajean y dicen yo apoyo al gobierno si es que votan y me permiten que yo mantenga por inmunidad y por tanto le niego al Poder Judicial la autorización para juzgarme. Eso no puede ser. Eso hay que negarlo. Lo mismo que hay que negar la posibilidad de que un congresista se salga de su bancada y se vaya al otro lado. Si estas dos cosas se corrigen y le agregamos una tercera, transparencia en todo lo que es la información. Miren, yo les quiero dejar acá, me lo han dado unos amigos hace unos días. Miren lo que son las actas del Consejo Directivo. Mira la última nota donde pongo yo una marca. Las actas que deben ser públicas de acuerdo a ley remiten a un documento secreto. Los números, claro, son números. Así es. El acta titular que no se reparte, esa tiene lo que dice el acuerdo y acá no aparece. No hay actas publicadas de la mesa directiva. Hay una ley de transparencia y acceso a la información pública que promovió en el Tausen y que en la gestión anterior cambió la cultura de un Estado que se negaba a informar. Hoy día el Parlamento se niega a informar. Las votaciones no se publican en tiempo real. Yo como ciudadano tengo derecho a que se sepa cómo vota cada congresista. Y no solamente el voto al final de la sesión, también el voto de cada comisión para ver quién sabotea una reforma o quién pone problemas a un punto que demanda el país. Todos necesitamos meterle ojos y oídos al Parlamento. De acuerdo. Doctor Aníbal Torres. Bueno, estamos hablando de eliminación del voto preferencial. Pero, y también estamos hablando sistema electoral en general. Sistema electoral en general. Lo que pasa es que no contamos en el Perú con partidos políticos organizados, fuertes, para que haya una democracia interna y por allí haya un filtro de los candidatos, ¿no?, que finalmente va a elegir a la población. Entonces por allí se tiene que trabajar para que se organicen, ¿no?, partidos políticos fuertes, estables, democráticos, que se ejerza democracia interna y no partidos políticos con dueños. Pero el cómo, esa es la pregunta, ¿no? Con dueños. Bueno, es un trabajo que tiene que, ahora, bueno, yo estoy también incluido aquí, que tenemos que hacer los políticos, ¿no? Yo por primera vez estoy metido en esta cuestión política. La corrupción en el Congreso, por supuesto, es enorme. Hemos visto allí cómo, ¿no?, el Congreso de la República defiende a un magistrado que resuelve, ¿no?, 3 casos iguales, no obstante que y concede un recurso de apelación a quien no es parte en el proceso, le concede beneficios, ¿no?, a una persona que no es parte en el proceso, una inmoralidad terrible, y el Congreso lo defiende. Bueno, ese es el Congreso. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay que corregir, hay que mirar para adelante, pero también, ¿no?, hablar del Congreso inglés. El Congreso inglés es muy distinto al nuestro. El Congreso inglés no tiene el monopolio de crear derecho. El Congreso inglés no es el único que crea derecho. Aquí, para modificar el Congreso, también hay que modificar al Poder Judicial, al Ministerio Público. El Poder Judicial también es el que crea derecho. En Inglaterra, en Estados Unidos,
¿Cómo? A través del precedente judicial que ya ha sido incluido, ¿no?, en nuestro Código Procesal Constitucional, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal Civil. Se ha incluido ese sistema, solamente hay que aplicarlo. Actualmente no sucede eso, pues, porque tenemos un Poder Judicial sumamente corrupto. El Congreso actúa de esa forma porque entre poderes del Estado no hay el control que exige que haya la Constitución. No hay un tribunal constitucional que pueda controlar real y efectivamente al Congreso de la República, como no lo hay. No un poder judicial, sino no es un poder, es un apéndice del poder político, sometido ese poder judicial al poder político, cuando el poder judicial sí puede controlar al Congreso mediante, ¿no?, la declaración de la inconstitucionalidad de algunas leyes que no son conformes a la Constitución, ya sea por la forma o ya sea por el fondo. De manera que aquí no consiste solamente en que hay que reformar el Congreso, hay que reformar el Estado, todos los órganos del Estado, ¿no? Incluso el sistema presidencial, ¿ah? Incluso porque tenemos un sistema presidencial, ¿no?, con unos poderes exagerados que no ha dado resultado aquí. Lo hemos copiado a Estados Unidos, pero en Estados Unidos ha dado resultado, aquí no. Incluso en la época de Toledo, fíjese, en la época de Toledo, ¿no?, los que defendían el presidencialismo, ellos mismos pidieron, en un momento de crisis, pidieron que se conforme un gabinete de consenso con Toledo, con el presidente al costado. ¿Está ¿no?, proponiendo usted pasar al parlamentarismo? O semiparlamentarismo, ¿Al o estilo francés? al estilo francés, o al estilo alemán, o al estilo español, o al estilo inglés. Eso es parlamentarismo. Bien, Para entender el presidencialismo hay que entender la división de poderes. En el Perú no existe división de poderes. Y el primer paso para que haya división de poderes es que se renueve el Parlamento por mitades, o que se elija en un periodo más pequeño que el del presidente. Es decir, que sea posible elegir parte del Congreso en otro momento, romper esa simultaneidad perfecta que pocos tienen. Sí, pero Henry, el Perú hasta 1920 tuvo un sistema por el cual se votaban por tercios, y fue la época más inestable que ha tenido el Perú hasta 1920. Es que parten de un supuesto. Quieren un Parlamento que olvida la función principal del Parlamento, que es representar. Yo prefiero reducirle, por ejemplo, el voto de investidura y algunas otras atribuciones al Congreso, pero garantizar que ahí se exprese el país y la opinión de todos. Y eso sí es posible. Eso no quita gobernabilidad, da gobernabilidad, porque un Parlamento desprestigiado, por un Parlamento, hay una gobernabilidad que está afectada. Yo no he dicho que elija por tercios, tenemos he dicho si que me se permiten, elijan tenemos que por ir mitades. a una pausa y regresamos con esta misma discusión. Así es. Ahora, si tienes claro, lo tienes todo. Cuenta ganadora del BBVA Banco Continental presenta a Shakira en concierto. Adelante. Para que nada te detenga, Rimac Seguros. Nos hemos preparado para ofrecerte el préstamo más flexible del mercado. Préstamo flexible del BBVA Banco Continental. Cambia tu fecha de pago según te convenga. Y hasta elige qué mes no quieres pagar con la cuota comodín, solo llamándonos por teléfono. No te conformes, adelante. BBVA Banco Continental. Entra, lee, ubica, busca, encuentra, envía, llama, empieza. Entra, encuentra, ubica, compra, busca, aprende, exporta y logra. Accede más rápido a las oportunidades con Internet Nextel. Ahora también en planes prepago y control. Con Internet Nextel, tu productividad no para. Activa en febrero y duplicarás tus gigabytes por 3 meses. La tierra que nos cobija tiene millones de años. Es nuestra madre. Por eso el día que empezamos a construir una tubería para llevar gas desde Camisea hasta la costa, lo hicimos con mucho cuidado, con mucho respeto y muchísimo esfuerzo.
Pero nuestra madre también es exigente y nunca dejará de retarnos. Por eso, estar preparados es nuestro trabajo. Transportadora de Gas del Perú. Traer el gas es nuestra tarea. Traerlo bien, nuestro compromiso. Bien, estábamos tocando, nos queda muy poco tiempo, el tema de la gobernabilidad. Henry Pisa hablaba de un Congreso representativo, para eso a mi juicio se necesitan distritos mucho más pequeños efectivamente, pero el tema de la gobernabilidad tiene que ver con las relaciones mutuas entre Ejecutivo y Legislativo. Si el presidente tiene pocos poderes, hay quienes dicen que en el Perú tiene muchos, pero en realidad no tiene tantos. Al presidente no le quito poderes, pero al Parlamento le dejo la capacidad de deliberar y de procesar los temas. Miren, con eso garantizamos que el escándalo no sea la salida política. Yo he sostenido en este periodo que después del que solo el APRA salvará el Perú, pasamos a solo el escándalo salvará el Perú, porque solo los escándalos han tenido éxito, porque le pusieron candado a todos los mecanismos constitucionales de control político. Bueno, si nosotros garantizamos que el Congreso fiscalice, aunque al final la política económica la maneja el Ejecutivo, tengan la seguridad de que va a haber gobernabilidad. Pero el problema es que son demasiados partidos políticos en el Congreso y el gobierno con minoría, siempre en minoría. En la última década el gobierno ha estado en minoría. Eso afecta de alguna manera a la gobernabilidad. Felizmente hay un mayor consenso ahora que hace 20 años en torno al gobierno económico y esas cosas. Pero si reduzcamos, por favor, las reglas que permitan que en el Parlamento hayan grupos grandes. Sí, se puede hacer. Ya hay una valla suficiente, no necesitamos más. Este va a ser un experimento porque la valla de 5% es la más alta que hemos tenido históricamente. Por lo tanto, las probabilidades de que haya pocos grupos en el Parlamento es mucho mayor hoy en día. Ahora, en ese sentido, si se permite que esos grupos, que podrían llegar 5, empiezan a subdividirse, podríamos encontrar que hay mini bancadas de intereses concretos y eso afectaría la gobernabilidad, no por el problema de una mala elección, en el sentido de que no se eligió directamente a las personas, sino porque los elegidos encontraron formas de salirse de la estructura de la elección. Por lo tanto, el tema del transfugismo yo creo que es un tema que se tiene que poner en el tapete. Yo no sé si el tema de decir que la curul se le retiraría al congresista sea en este momento lo mejor, porque para esta elección va a haber voto preferencial y podrá decir que son votos que él también obtuvo. Yo lo que sugeriría como alternativa es que la persona que es acusada de tránsfuga, pero que podría tener legítimo interés en salir, no debería poder volver a postular al Congreso por una fuerza que no fuera por la que llegó al Congreso. Yo pondría una cosa muy sencilla. Solamente pueden haber las bancadas que están en el acta del Jurado Nacional de Elecciones. No se puede formar ninguna otra bancada. Así pasa en España. En cualquier país desarrollado, el acta determina, hay 4 partidos, estos son los 4 partidos de una alianza, esto. Y eso vale todo el periodo. Y no pueden formarse bancadas de tránsfugas. Y los que no alcanzan bancada pues forman un grupo mixto. Que está normado, pero nadie lo usa desde hace 10 años. El grupo mixto es una teoría que está en el reglamento del Congreso, porque no se ha aplicado. No se ha aplicado porque acá han habido bancadas de 3, en función de las conveniencias del partido de gobierno. Bien, yo les agradezco, nos hemos quedado muy cortos, en realidad ese es el problema de la televisión, ¿no? Esto da para mucho más, hay temas que se nos han escapado y se nos ha escapado profundizar además. De todos modos habrá otra oportunidad, faltan 55 o 54 días para la elección. Muchas gracias a Fernán Altuve, a Henry Pisa y a Aníbal Torres por su participación. Vamos a una pausa.